Este video tiene como base central identificar unas características básicas de lo que nos expone las cartillas en forma de resumen del profesor Rafael. Vamos a identificar cuáles fueron los inicios, qué tipo de especificaciones tienen en su momento las personas que se consideraban profes nacidas desde las escuelas normalistas, que son características físicamente. Después de esto vamos a mirar una postura más personal a partir de las vivencias experimentadas sobre cuál es la forma correcta de tratar de mirar o dar una vista y aterrizar todo esto en un contexto pedagógico que nos puede ayudar para hacer una investigación y consultar con nosotros mismos el poder identificar o fragmentar este tipo de situaciones a que nos motiven a desarrollar nuevas investigaciones. Esto es muy importante para nosotros porque este tipo de cosas nos favorecen nuestra alianza hacia la investigación y va a ser un factor clave en el momento de presentar proyectos o hacer tesis e incluso empezar a colocar posturas y paneles de exposición si llegan a darse los momentos dados. Es muy importante hacer este recorrido histórico acerca de cómo se creó la Facultad de Educación Física, ya que como estudiantes de la licenciatura en deporte debemos conocer nuestras raíces. Para esto, en primer momento, vamos a hablar del surgimiento del Instituto Nacional de Educación Física, el INEF, que se creó en 1936. Esto se pudo dar gracias a un grupo de profesores chilenos que con argumentos científicos logran la creación del instituto bajo el decreto 1528 de 1936. Para ingresar al instituto se tenían en cuenta unas condiciones, entre ellas una de ellas era ser bachillero normalista superior, tener certificado de buena salud. La tercera, y que me parece muy curioso, era que las mujeres y hombres debían tener una estatura mínima. Para las mujeres era de 1,55 y para los hombres de 1,65. En un segundo momento importante es cuando el Instituto Nacional de Educación Física se fue incorporando a la Universidad Nacional, el 1 de mayo de 1939 por el decreto número 868 del 19 de abril de 1936. Aquí el primer edificio en hacer parte de este instituto fue el Estadio Alfonso López. Acá también se tenían algunos requisitos, pero entre ellos también estaba en que las personas que iban a ingresar no podían tener más de 25 años ni menos de 17. Acá se seguía trabajando las mujeres y hombres por separado, teniendo en cuenta que desde un inicio fue así, pero pues ellos sabían que hacían parte del mismo instituto. En un tercer momento, en 1951 a 1954, se cierra el Instituto Nacional de Educación Física para dar paso a la Escuela Nacional de Educación Física, ENEF. Su sede seguiría siendo en Bogotá y las ramas seguían separadas por hombres y mujeres. La carrera en este entonces iba a durar 3 años. Cabe aclarar que el papel de investigador o de historiador es un papel bastante complejo porque uno tiene que estar midiendo las huellas una por una, paso tras paso, en qué momento se quiebra, en qué momento se pierde y cuándo se vuelve a encontrar. Todo este proceso manifiesta y caracteriza que en la historia siempre van a haber retrocesos o avances y que también por decisiones personales, por decisiones políticas, por decisiones geopolíticas o por condiciones en su momento en el contexto hablado se pueden perder. Claramente esto también se evidencia en lo que nosotros hemos recorrido, pues la historia se fragmenta y se pierde en ciertos momentos, momentos nulos en los que se avanza de ciertos años a ciertos años, casi llegando a décadas en las que no pasa nada, pero en realidad si nos ponemos a la tarea de buscar lupa por lupa podemos llegar a encontrar de que esto no es tan verídico, que si ha pasado algo, simplemente que la historia se ha tratado de borrar. Luego de recorrer todos estos espacios históricos, de que nos dieran una muy buena introducción a lo que nosotros vivimos, nos abre la puerta hacia lo desconocido, hacia la pregunta de dónde venimos y para dónde vamos. Es muy importante tener en cuenta que este tipo de situaciones o este tipo de encuentros nos permite a nosotros como estudiantes poder plantearnos unos objetivos y asimismo desarrollar habilidades de investigación que nos permitan favorecer el proceso en la parte académica.
Como nos podemos dar cuenta, la universidad pedagógica ha tenido un fundamento bastante amplio desde mucho más atrás, desde momentos muy políticos que nos han venido cambiando de situaciones a otras. Se nos abren las preguntas de por qué en ciertos lugares nos permitieron quedarnos y en otras no, por qué se nos abrieron nuevas puertas y para nosotros la sede de Valmaría nos tienen a un punto aparte, porque somos una facultad aparte y qué es lo que nos están tratando de demostrar o qué es lo que nosotros queremos demostrarle a los demás. ¿Será que somos ese tipo de generación de docentes que no les gusta la violencia o al contrario, somos más conscientes de que tenemos que actuar desde el papel y no desde la piedra? Son preguntas que nos generan a través de las experiencias vividas y cómo nosotros podemos llegar a desarrollar este tipo de actividades en una forma de especificación. Ya para finalizar, quiero agradecer al profesor Rafael Morales, quiero agradecer al espacio y a mis compañeros que hicieron de esta clase una clase totalmente teórica, una clase práctica, que uno pensaría que la relación entre la historia y la práctica no es tan cercana, pero sí se logró dar. Quiero también enfatizar mi gran compromiso hacia el espacio académico con mi compañera Alejandra y los queremos dejar con algunas de las preguntas que nos surgen a nosotros. Y es que la historia, ¿hasta qué punto se convierte en historia? ¿Sí? Hasta qué punto el presente se convierte en historia. Como segunda pregunta, quiero dejar claro que tenemos que colocar una de nuestras posiciones, tanto políticas como académicas, tanto en los paradigmas que vamos a estudiar o vamos a representar, tanto en los contextos en los que vamos a trabajar, ya sean sociales, deportivos y demás. Por eso, desde el área social, quiero preguntar, para finalizar, quiero preguntar desde el punto del contexto social, ¿qué es más importante? Si la historia que usted vive como docente en los barrios o la historia que se cuenta de una persona que logró un triunfo olímpico. No quiero desmeritar a uno ni faltarle al respeto al otro, pero sí me parece muy importante que empecemos a identificar cuál va a ser nuestro papel como docentes y en qué momento vamos a empezar a ejecutar. Ya para poderme despedir, una pregunta extra que de pronto les va a conmover el corazón o por lo menos los va a poner a reflexionar. Y es usted docente, ¿en qué momento se va a sentir realizado? Si usted es el tipo de docentes que necesita tener una medalla en el cuello colgada de su deportista para sentirse realizado o que necesita que alguien le dé una palabra de profesor, muchas gracias. ¿En qué momento usted como docente se va a sentir realmente realizado y cuál va a ser su trabajo para el mundo y para la sociedad con la que usted quiere intervenir?